Hola, bienvenidos a la inducción de seguridad y salud ocupacional. El día de hoy vamos a tocar temas importantes relacionados a seguridad, salud y medio ambiente. Bien, cuando hablamos de peligro y riesgo, sabemos que existe una gran diferencia, ya que ambas definiciones no significan lo mismo. Cuando hablamos de peligro, hablamos de una fuente, una situación o un acto que puede ocasionar un daño potencial. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de la probabilidad de que este peligro se materialice y genere graves consecuencias o genere un daño. Bien, podemos decir de que el peligro es la causa y el riesgo es la consecuencia. A continuación vemos algunos ejemplos de peligro y riesgo como consecuencia de este peligro, que puede ser una situación, una fuente o un acto. Por ejemplo, tenemos una situación en particular que nos habla acerca de la utilización de una escalera de extensión para trabajos en altura. Lógicamente, si la persona que utiliza esta escalera y no utiliza sus implementos de seguridad, pues puede sufrir un riesgo de caer a distinto nivel, es decir, que cae desde donde se encuentra, ya sea un trabajo en altura que consideremos más de 1.8 metros aproximadamente, ya estamos hablando de un trabajo en altura. Es una altura considerable donde la persona, al utilizar la escalera sin implementos de seguridad, lógicamente hay un riesgo de que pueda caer. Como fuente hablamos de una maquinaria en funcionamiento. Una maquinaria o también si nosotros estamos operando algún vehículo como montacargas, apilador, estamos haciendo uso de cualquier tipo de equipo móvil, o si operamos específicamente una maquinaria, si estamos haciendo mantenimiento, etcétera, hay un riesgo, efectivamente sí, el riesgo es de que pueda sufrir algún tipo de accidente por la maquinaria pesada, ¿no? Por ejemplo, si somos operarios de un equipo móvil como un montacarga, lógicamente existe un riesgo de que haya un atropello. Es decir, si estamos realizando una maniobra y hay personal en planta que se está desplazando, entonces lógicamente hay un riesgo de que atropelle hacia la otra persona o de que esta persona sufra algún golpe, un choque entre vehículos, etcétera. Y si estamos operando una máquina, por ejemplo, si estamos haciendo mantenimiento a una máquina, podemos sufrir algún o no necesariamente un mantenimiento, sino estamos haciendo uso de esa maquinaria, pues lógicamente hay un riesgo de que haya un atrapamiento, por ejemplo, de nuestras partes, extremidades, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso como peligro y riesgo. Tenemos también otra situación que nos habla acerca de la manipulación de herramientas o sustancias peligrosas. Las personas que manipulan este tipo de herramientas o sustancias peligrosas, lógicamente, conlleva un riesgo de que, por ejemplo, si utilizo, eh, manipulo herramientas o sustancias peligrosas, puede haber algún riesgo de salpicadura si no estoy utilizando mi equipo de protección personal, lógicamente puede ocasionar una lesión en cualquier parte de mi cuerpo. Por ejemplo, en los ojos, en el cuerpo, en las manos, en la cara, en los pies, si es que no utilizo la protección debidamente adecuada y no manipulo correctamente, ya sean herramientas, por ejemplo, herramientas eléctricas, herramientas de poder, entonces, lógicamente, puedo sufrir una lesión en cualquier parte de mi cuerpo. El acto es, lógicamente, algo que comete la persona, ¿no? Se salta una alerta, una regla, una norma, un procedimiento por parte del trabajador y que aumenta la posibilidad que ocurra un accidente. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, vemos a una persona que está transitando por una tabla. Lógicamente está cometiendo un acto inseguro porque está exponiendo su vida, ¿no? Al transitar bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, ¿es seguro? ¿Es adecuado el comportamiento? ¿Es correcto lo que está haciendo esta persona? Lógicamente no. Entonces, un acto inseguro, un acto subestándar es algo que comete la persona al omitir ciertos pasos o saltarse el procedimiento o simplemente no hacer caso de las
del reglamento, ¿no?, indicado de ciertas acciones que se deben realizar, pero que el trabajador simplemente las omite. ¿Ok? Y como consecuencia de esta acción, lógicamente, ocurren los accidentes de trabajo. Bien, vemos que en el Perú actualmente ocurren más de 1000 muertes por accidentes de trabajo al año, y en su mayoría estas son por actos inseguros. ¿Por qué cometemos actos inseguros? Es la gran pregunta que nosotros como prevencionistas o como supervisores de seguridad y salud ocupacional nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Por qué la persona comete actos sabiendo que pone en peligro su vida? En algunos casos, el cometer actos inseguros no siempre es porque la persona lo hace de forma consciente. En algunos casos es porque desconoce el procedimiento, porque no se le dio las instrucciones de forma adecuada o porque simplemente lo hizo porque pensó que estaba bien. Entonces, ¿por qué solemos cometer actos inseguros? En algunos casos son por problemas físicos, problemas mentales para poder desarrollar el trabajo adecuadamente, ¿no? Tal vez en algunos casos se nos dificulta ciertas actividades porque no hemos tenido experiencia o porque simplemente desconocemos del trabajo, ¿no? También porque hay fuerza insuficiente, tenemos algún problema ya sea de vista, de audición, deficiente, ¿no? Por ahí. Entonces, son diferentes situaciones que nosotros debemos ir viendo, ¿no?, evaluando, identificando para poder determinar por qué es que ocurren estos actos, ¿no? Y lógicamente, al ocurrir a nosotros identificar estos actos, tenemos más herramientas para poder evitar los accidentes, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta o identifiquemos nosotros mismos o a nuestros compañeros cuando cometan algún tipo de acto que ustedes consideren que es lógicamente un acto inseguro, porque nos permite a nosotros hacer la retroalimentación correspondiente para instruir nuevamente al personal y indicarle lógicamente de que lo que está haciendo no es correcto, ¿no? Que hay ciertas normas que si en caso desconoce el procedimiento, pues le instruimos nuevamente a la persona para que pueda realizar un trabajo adecuadamente y evitemos no solamente perjudicarnos a nosotros, sino también a nuestros compañeros, porque al cometer un acto no ponemos solo en riesgo nuestra salud o integridad física, sino también la integridad de nuestros compañeros. Bien, motivos por los que cometemos actos inseguros. Hablamos de por qué suceden los actos inseguros, que por ejemplo puede ser por temas de negligencia, por falta de experiencia, hablando netamente ya del trabajo, de que por ejemplo se saltan ciertas reglas, no conocen el procedimiento, desconocen el trabajo, etcétera. Pero también hay ciertos temas netamente personales, ¿no? Como por ejemplo traer ciertas cargas de problemas familiares que afectan nuestro trabajo, ¿no? Esos son algunos de los motivos principales del por qué en algunos casos algunas personas no desarrollan correctamente sus actividades, y por ese motivo es que también ocurren muchos actos inseguros, ¿no? Por ejemplo, hay factores personales en nuestro entorno personal, social, familiar, que afectan nuestro trabajo, como ciertos problemas familiares, enfermedades, ciertas circunstancias que se puedan presentar, o de repente ya adoptar una mala costumbre o algún hábito que vinimos realizando anteriormente en otros trabajos, ¿no? Y que los hemos ido arrastrando y que en su momento pues no nos indicaron de que era correcto o incorrecto. Entonces es algo que venimos repitiendo como un hábito o una costumbre. Entonces es importante el entorno psicosocial, personal, sí, es importante porque ello afecta de cierta forma nuestro trabajo y afecta el hecho de que cometamos actos inseguros. Así como hay actos inseguros, también existen condiciones inseguras. ¿Qué quiere decir las condiciones inseguras? Las condiciones inseguras hablan netamente de nuestro entorno de trabajo. Es decir, si nosotros trabajamos bajo condiciones que no nos provean o nos aseguren realmente de que nuestro entorno de trabajo, las instalaciones, el área donde voy a trabajar tiene todas las condiciones de seguridad,
lógicamente no estamos trabajando bajo el criterio de la seguridad, ¿bien? O una cultura de seguridad. Entonces, las condiciones inseguras derivan lógicamente del ambiente de trabajo, del medio donde nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades y que podrían presentarse de la siguiente manera. Por ejemplo, vemos ahí una escalera rota. Lógicamente, trabajar con una escalera rota no nos proporciona la seguridad que necesitamos, ¿no? Porque no podríamos operar o si es que vamos a utilizar la escalera para alcanzar un nivel más alto, no podríamos utilizarlo porque lógicamente al pisar uno de los peldaños hay un riesgo de que se pueda romper y al final suframos una caída. También, por ejemplo, vemos ahí a una persona que está operando un montacargas y el piso está desnivelado. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si nosotros estamos en operación y operamos en un piso que tiene baches, que hay desnivel, que tiene huecos? Lógicamente, la persona al momento de movilizarse por esa zona con carga suspendida, entonces hay un riesgo de que ésta pueda volcarse, una de las llantas queda atrapada y la máquina se volca, ¿no? Hay una volcadura, hay una pérdida de materiales, la maquinaria impacta contra el suelo y la persona cae. ¿Qué podría sufrir? Podría sufrir algún traumatismo, algún golpe, eh, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las condiciones inseguras, son todas básicamente aquellas que derivan del medio de trabajo donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades. Tenemos aquí alguna serie de ejemplos que nos van a poder ayudar a identificar las condiciones que podemos tal vez encontrar en la planta donde vamos a realizar operaciones. Bien, por ejemplo, tenemos aquí protecciones y resguardos inadecuados. Quiere decir que si nosotros operamos maquinarias, por ejemplo, estamos en una línea de producción y vamos a embalar o vamos a recepcionar botellas, ¿no? Si de repente estamos en el rubro de alimentos, cervecería, etcétera, tenemos que tener en cuenta de que todas las maquinarias deben contar con sus resguardos, protecciones de seguridad para poder activar, tal vez si hay algún atrapamiento, tenemos que hacer uso de los protectores, activar los bloqueos de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la máquina cuente con todas esas protecciones y resguardos de seguridad necesarios. Tenemos también otra condición que se puede presentar, como por ejemplo los equipos de protección personal inadecuados e insuficientes. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vemos ahí una persona que está realizando un trabajo de soldadura. La persona que realiza un trabajo de soldadura debe contar con EPPs más allá de tener sus botines, sus cascos de seguridad, de tener los lentes, de tener el uniforme de seguridad, debe contar con implementos especiales. Por ejemplo, esta persona está expuesto a una luz que podría a largo plazo representar algún problema. La persona al momento de hacer a largo plazo, realizar este trabajo, podría representar alguna visión borrosa, etc. Entonces, ¿qué debería utilizar? Debería utilizar unos lentes, una careta para evitar de que salpiquen ciertas partículas en su rostro y también al momento de nosotros realizar la soldadura desprendemos ciertos gases, ciertos humos, entonces esta persona debe utilizar un respirador especial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la persona está realizando un trabajo de soldadura y solamente le entregan lentes, botas, casco y nada más? Lógicamente la persona puede sufrir algún problema de salud más adelante, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son los EPPs apropiados para la actividad que ustedes van a desarrollar dentro de las instalaciones. Bien, tenemos otro ejemplo aquí que son herramientas, equipos y materiales defectuosos. Vemos un ejemplo de una conexión eléctrica expuesta, los cables enredados. Lógicamente podría haber algún riesgo de aquí una descarga eléctrica, una persona que transita por ahí y interviene ese lugar, mete la mano, podría sufrir algún shock eléctrico, alguna descarga eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces,
Todas estas herramientas, ya sean herramientas, equipos, materiales que nosotros debemos de utilizar, debemos comprobar de que efectivamente funcionan correctamente, de que no vienen dañados de fábrica, de que están en buenas condiciones para poder utilizarlos. Tenemos aquí otro ejemplo también, la falta de orden y limpieza en el lugar de trabajo. Recordemos de que el orden y limpieza es fundamental. Debemos colocar cada cosa en su lugar. Bien, ¿qué sucede si hay algún evento sísmico de gran magnitud muy fuerte y tenemos nuestras cajas, nuestras herramientas tiradas, tenemos todo desordenado, nuestro ambiente de trabajo desordenado? Vamos a tener que pasar. En algunos casos hay algunas personas que cuando hay algún evento sísmico no controlan su nerviosismo y evacúan corriendo, ¿no? Y empiezan a correr, no les importa lo que haya y simplemente quieren salir, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que el espacio por donde vamos a transitar, caminar, desplazarnos dentro de nuestro ambiente de trabajo debe estar libre de obstáculos. Entonces, tengamos en cuenta de que el orden y limpieza es fundamental si es que vamos a utilizar un espacio donde nos han delimitado nuestra área de trabajo, mantenerlo lo más ordenado y limpio posible para evitar incidentes de caídas, resbalones, tropiezos, se te cayó alguna caja, se te cayó alguna herramienta en el pie, en la mano, en la cabeza. Entonces evitemos eso manteniendo el orden y la limpieza, que es lo fundamental. Bien, tenemos también alguna otra condición como la iluminación excesiva o deficiente. Por ejemplo, estamos en un ambiente cerrado, un almacén, y solamente tenemos un foco que alumbra todo el almacén, ¿no? Lógicamente la iluminación ahí no es adecuada, no podemos observar claramente el trabajo que vamos a realizar. Es importante que tengamos en cuenta que la iluminación es muy importante porque podríamos evitar también algún incidente o accidente de trabajo al no observar claramente lo que estamos haciendo. Bien, tenemos otras condiciones aquí que también podemos observar, como por ejemplo el espacio de trabajo para desplazarnos, que de repente es muy limitado, no está señalizado, no está demarcado, no hay líneas de seguridad, no hay líneas peatonales demarcadas. También es una condición porque no sabemos por dónde desplazarnos y en algunos casos hacemos uso del patio por donde transitan los vehículos. Y lógicamente hay un riesgo bastante alto de atropello. Entonces debemos ver por dónde transitar. Tienen que estar demarcadas las líneas peatonales, ¿no? Para poder garantizar un desplazamiento de forma correcta. Causas inmediatas de los accidentes. Cuando hablamos de accidente de trabajo o accidente, hablamos del suceso que ocurre de forma imprevista, repentina y que ocasiona daño en el trabajador. ¿Por qué suceden estos accidentes o cuáles son las causas inmediatas de los accidentes? Vemos aquí un ejemplo claro de las causas inmediatas de los accidentes. Vemos aquí una condición insegura. Recordemos el concepto de condición insegura. La condición deriva del ambiente de trabajo que no nos proporciona las medidas adecuadas de seguridad. Bien, vemos aquí, por ejemplo, una persona que está transitando y vemos una herramienta de trabajo. ¿Qué pasaría si esta persona pasa por este lugar, ¿no? Transita y encuentra una herramienta? ¿Qué es lo que debería hacer? Lógicamente, lo adecuado es levantar la herramienta porque podría caer hacia el primer nivel, ¿no? O la persona podría simplemente no se dio cuenta y transita y se golpea el pie, ¿no? Entonces, de por sí vemos ya una condición aquí que es la herramienta de trabajo ubicada en el piso por donde transita la persona o donde se desplaza. Segundo punto, tenemos aquí un acto inseguro. Recordemos el concepto de acto inseguro como aquella acción cometida por el trabajador que omite procedimientos, omite normas, omite reglas. Bien, entonces vemos a una persona que está operando una máquina y esta persona se está ubicando debajo de una herramienta de trabajo que está en el nivel superior. Entonces, esta persona, sabiendo que hay una herramienta en el segundo nivel, que está ubicada en el piso, que podría caer en cualquier momento, se ubica en la parte de abajo.
Entonces, lógicamente se está exponiendo, está cometiendo un acto inseguro porque él está actuando de forma incorrecta, está colocándose bajo una herramienta. Tercer punto, vemos que indica la imagen incidente. ¿Qué significa un incidente? Un incidente, a diferencia del accidente, también es algo que ocurre de forma imprevista. Nosotros no podemos anticipar o no sabemos en qué momento puede ocurrir un incidente o un accidente de trabajo, pero a diferencia del accidente, un incidente es aquel que no provoca o no produce ningún daño sobre la persona. Bien, entonces vemos aquí que la persona que estaba transitando por el nivel superior cerca de la herramienta, lógicamente no se dio cuenta y la patea, y la herramienta no cae sobre la cabeza de la persona, sino impacta unos metros más allá y cae en el suelo. Lo catalogamos como un incidente porque no ha sucedido nada, la persona no sufrió ningún daño físico, ¿no? Pero pudo haber sido un accidente, ¿no? Existe esa probabilidad de que pudo haber impactado sobre su cabeza, pero no pasó nada y cayó sobre el suelo. Como cuarto y último punto vemos un accidente. ¿Qué es un accidente? Un accidente es cuando ya ocurrió un daño, un potencial daño sobre la persona, sufrió una lesión, una contusión, un golpe, una caída y esta persona, como vemos aquí en el ejemplo, la persona que estaba en el nivel superior pateó esta herramienta y impactó sobre la cabeza de la persona. La persona, como vemos en la imagen, en todo momento no utilizó ningún equipo de protección personal tampoco. Entonces, cometió acto inseguro también porque no utilizó sus EPPs, es decir, no decidió omitir esa regla de no colocarse su equipo de protección personal, que es el casco de seguridad. Y, lógicamente, la persona que estaba en el nivel superior pateó la herramienta, impacta sobre la cabeza y esta persona sufrió un daño, ¿no? Posiblemente una contusión, un traumatismo, etc. Bien, tenemos este taller de identificación de actos y condiciones inseguras. Bien, este taller nos va a permitir saber si ustedes han comprendido los conceptos o ejemplos de qué es un acto y qué es una condición. Para lo cual, les pediría que me compartan, una vez hayan identificado los actos en color rojo y las condiciones en color amarillo. Pueden hacer un círculo sobre el acto y colocar también un círculo en color amarillo sobre las condiciones. De esa forma vamos a poder identificar, saber si ustedes han comprendido los conceptos, lo tienen claro sobre lo que es un acto y lo que es una condición insegura. Jerarquía de controles. Bien, todos los procesos a los cuales se realizan dentro de una organización o una empresa, por ejemplo, desde la primera etapa que es adquirir la materia prima, luego la producción y la entrega final del producto, implican una serie de riesgos para la persona que está realizando la actividad dentro de dichas áreas, ¿no? Ya sea desde materia prima, producción y producto final, ¿no? Entonces, esa cadena de procesos conlleva a diferentes riesgos a los cuales las personas lógicamente están expuestos. Y para ello es importante que las empresas planifiquen cómo abordar esos riesgos, cómo controlarlos, cómo minimizarlos, para poder aplicar ciertos controles de forma adecuada. Para eso existe la jerarquía de controles. La jerarquía de controles tiene una forma de una pirámide invertida que va desde el control más efectivo al menos efectivo. En total son 5 controles, los cuales son los siguientes que vemos a continuación en la imagen, que va desde el más efectivo, que es la eliminación, seguido por la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo y, como último y menos efectivo, los equipos de protección personal o EPPs. Bien, ahora, cuando hablamos de eliminación, ¿a qué nos referimos? Esto significa a que, por ejemplo, ¿no? Este es el más efectivo porque es lo ideal, es algo que deberían hacer todas las empresas, ¿no? Cuando identifican un riesgo, lo primero que deben hacer es detener
o no iniciar la operación o la actividad, el proceso que estemos realizando, detenerlo, para poder saber cuál es el riesgo que implica o que está ahí perenne, ¿no? El riesgo que se está manifestando, para poder eliminarlo totalmente, ¿no? Por completo. Resulta muy fácil porque simplemente detenemos el proceso, el riesgo el cual está ahí manifestándose y se elimina totalmente el riesgo. Es lo ideal, pero sin embargo, realizar ese proceso, este control de eliminación, como por ejemplo si nosotros estamos utilizando una sustancia peligrosa, ¿no? Que significa un riesgo, lógicamente, ¿no? Al momento de manipular una sustancia peligrosa puede haber muchísimos riesgos. Entonces, eliminamos, por ejemplo, la sustancia peligrosa del proceso, lo quitamos, ¿no? Vimos que esa sustancia es el riesgo que afecta a la persona y decidimos simplemente anular esa sustancia de todo el proceso que vamos a realizar. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Lógicamente la empresa tiene que rediseñar nuevamente el proceso de producción, habiendo quitado esa sustancia, ¿no? Lo cual no siempre es posible porque conlleva a diferentes costos elevados, excesivamente elevados para la empresa, para poder rediseñar nuevamente su proceso, ¿no? Donde ya había contemplado inicialmente a esta sustancia. Entonces, este control es el más efectivo, pero por ser de muy alto costo, no siempre es posible aplicarlo. Bien, para eso pasamos a un siguiente control, que es el control de la sustitución, ¿no? Como decimos inicialmente, eliminar el riesgo no siempre es una opción, ¿no? Por lo tanto, la empresa o la organización debe buscar otro método, otro proceso que sea menos arriesgado, y en este caso hablamos de la sustitución, ¿no? Es decir, sustituir tareas, procesos, sustituir maquinarias por otras, ¿no? Que cumplen la misma función. Entonces, y que lógicamente esto no represente un riesgo o que por lo menos sea mucho menor, ¿no? De igual forma va a existir el riesgo, pero va a ser menor. Ahora, si sigue persistiendo el riesgo, pasamos al siguiente control, el control de ingeniería. En este nivel están los controles de ingeniería, los cuales, por ejemplo, hacen referencia a que cambiemos la consecuencia del riesgo. Quiere decir de que se van a diseñar, por ejemplo, ciertos controles, ¿no? Como por ejemplo bloquear la fuente del riesgo, anular la fuente del riesgo. Esto puede, por ejemplo, incluir, si estamos hablando de manipulación de sustancias, ¿no? Como el principal riesgo que mencionamos, que queremos controlar, ¿no? Por ejemplo, debemos incluir ciertos controles de ingeniería, como por ejemplo sistema de detección de gases, ¿no? Para detectar cuando hay alguna fuga de esta sustancia química, sistemas de cierres automáticos, sistemas de ventilación, ¿no? Para poder detectar la presencia de sustancias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de control de ingeniería, hablamos de eso, básicamente, de diseñar para que la fuente del riesgo sea bloqueada o anulada, diseñar ciertas herramientas, ¿no? Que son básicamente de ingeniería, que nos permitan ir a la fuente directamente, ¿no? Para detener y controlar el riesgo. Si aún el riesgo persiste, pasamos a un siguiente control, ¿no? Que es el control administrativo. Cuando hablamos de control administrativo, estamos hablando ya de proporcionar la información al personal, ¿no? A través de instructivos, procedimientos, capacitación, supervisión, de toda la ejecución de los procesos, donde ya entra a tallar este control netamente administrativo. Un procedimiento documentado, instrucciones de trabajo claras, definidas, para poder controlar el riesgo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que este control administrativo básicamente es la capacitación, la instrucción, el procedimiento para poder, ya sea, por ejemplo, manipular ciertas sustancias químicas, operar ciertas maquinarias,
y tener conocimiento ya más a profundidad sobre lo que es la tarea que estamos realizando. Como último control y el menos efectivo, ¿no?, en la cadena, en esta pirámide, hablamos del equipo de protección personal. El riesgo aún puede persistir, ¿no? En este caso, utilizar equipos de protección personal nos garantiza la seguridad del trabajador, ¿no?, ante la presencia de diferentes factores donde el riesgo todavía existe. Entonces, es importante proporcionarle al trabajador la protección que incluye protección de ojos, de rostro, la protección de manos, protección de extremidades, protección de la cabeza, etcétera, según sea necesario, ¿no? Según la actividad que estemos realizando, otorgar los equipos de protección personal acordes necesarios para la tarea que estamos realizando. Señales de seguridad. Cuando hablamos de señales de seguridad, hablamos de aquellas señaléticas, ¿no?, que vamos a poder observar en toda la planta. Desde el ingreso observamos diferentes señales que nos van a poder informar, obligar, advertir, ¿no?, sobre los distintos riesgos que se puedan presentar. Tenemos aquí las siguientes señales, las señales en color verde, que son las señales de emergencia y evacuación. Por ejemplo, nos muestran una ducha de emergencia, una zona segura en caso de sismos y una señal que nos indica una salida hacia donde debemos evacuar, ¿no? Estas señales tienen forma cuadrada o rectangular, son de color verde y tienen un contraste de color blanco. Esta señal nos indica la ubicación de materiales, equipos de emergencia y la salida segura hacia una zona de seguridad. Tenemos también señales de prohibición y equipos de protección contra incendio, que son señales de color rojo. También tienen forma cuadrada, pero vamos a poder identificarlas porque en algunos casos las señales de prohibición tienen forma circular con una línea en el medio, donde nos indican o nos prohíben de ciertas acciones que no debemos realizar, ¿no? Entonces el mandato aquí es total, es algo que debemos cumplir, que debemos respetar. Como por ejemplo la prohibición a utilizar dispositivos celulares, ha prohibido fumar, a conectar sin autorización, pero también las señales de color rojo las vamos a poder identificar en los equipos de protección para incendios, como por ejemplo el extintor, una activación de alarma contra incendios, una manguera de emergencia, etc. Señales de seguridad, tenemos también las señales de obligación y las señales de advertencia o precaución. Las señales de obligación son señales de color azul. Estas señales nos van a indicar el uso obligatorio de equipos o implementos de seguridad, como por ejemplo el uso del casco, el uso de pasamanos al momento de subir o descender escaleras, el uso obligatorio o es obligatorio desconectar si vamos a utilizar equipos, por ejemplo, algún equipo eléctrico, debemos desconectarlo. Son todas esas señales que nos van a indicar cuáles son los implementos de seguridad o qué acciones son obligatorias que debemos cumplir, ¿no? Entonces, los vamos a poder encontrar al momento de ingresar a planta. Ya van a ver las señales que nos van a indicar obligatorio que ingreses a planta de esta forma, con esos implementos, etcétera. Y también dentro de la planta vamos a encontrar, si es que vamos a desplazarnos o vamos a ingresar a diferentes áreas, también vamos a encontrar estas señales de obligación en color azul. Señales de advertencia o precaución son las señales de color amarillo. Tienen una forma triangular, son de color amarillo y tienen un contraste de color negro. Estas señales nos van a prohibir o advertir de los diferentes riesgos que podamos encontrar. Por ejemplo, el cuidado piso resbaloso, atención al riesgo eléctrico. Si es que vemos alguna caja eléctrica, vamos a poder encontrar esta señal. Sustancias o materias tóxicas, si es que realizamos manipulación de químicos, esta señal la vamos a encontrar también en diferentes productos. O si, por ejemplo, realizamos la manipulación
o si estamos dentro de algún área específica donde exista la manipulación de estos químicos, vamos a encontrar estas señales también de seguridad. Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, o también conocidos como EPPs, son aquellos equipos, son las piezas, son los dispositivos, valga la redundancia, de uso personal, que nos garantizan o que nos permiten que la persona entre en un contacto directo contra el riesgo. ¿Cuáles son aquellos equipos de protección personal? Tenemos los equipos de protección auditiva, que son los tapones auditivos. Tenemos la protección ocular, que son los lentes de seguridad. La protección a la cabeza, que nos lo proporciona el casco de seguridad. La protección respiratoria a través de una mascarilla, un respirador con filtros, etc. La protección de manos a través de los guantes, pueden ser guantes de nitrilo, guantes de Geve, guantes anticorte, guantes abrasivos, etc. Protección del cuerpo a través de nuestro chaleco de seguridad con cintas reflectivas y la protección de pies con nuestro calzado de seguridad, que puede ser un calzado con punta de acero, un calzado dieléctrico, si es que estamos expuestos a ciertas conexiones eléctricas, o un calzado que puede ser un calzado de Geve, ¿no? Para aquellas personas que realizan trabajos de limpieza y donde hay bastante pisos húmedos, entonces ahí para evitar una cierta caída, resbalón, utilizamos otro equipo de calzado, ¿no? Estos son los EPPs básicos, los cuales van a ir variando dependiendo de la actividad a las cuales nosotros vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa de alimentos, lógicamente tenemos que utilizar EPPs apropiados para esa actividad, a diferencia de una empresa donde nosotros vamos a desarrollar actividades como por ejemplo en una cervecería, en una empresa metalmecánica, vamos a realizar trabajos de soldadura. Se van agregando, se van sumando diferentes complementos, dispositivos o piezas que son necesarios para poder contener o evitar el contacto directo con el riesgo. Código de colores de tuberías. Las tuberías conducen diferentes tipos de líquidos que se rigen en base a diferentes normas de seguridad y prevención, en base a un código específicamente, para poder asociarlos o identificarlos al líquido que contiene cada una de estas tuberías. ¿Bien? Es importante que conozcamos los colores y códigos de las tuberías para poder prevenir diferentes tipos de riesgos que puedan causar siniestros, ya sea un accidente o un incidente. Bien. Tenemos, por ejemplo, el color rojo, que son las tuberías contra incendio, que tienen un líquido especial para poder contener los incendios. El color verde son aquellas tuberías que conducen agua. El color gris son las tuberías que conducen vapor de agua. El color aluminio conduce petróleo y también sus derivados. El color marrón conduce a aceites vegetales y animales. El color amarillo ocre conduce gases, como por ejemplo aquellos gases licuados, el GLP o el GNB, están a través de las tuberías de color amarillo. El color violeta conduce ácidos y alcalis. El color azul claro conduce aire. El color blanco conduce sustancias alimenticias y finalmente el color negro conduce aguas negras. Aspectos e impactos ambientales. Aquí ya estamos entrando a la parte de medio ambiente. Sabemos que el medio ambiente es todo aquello que nos rodea y para ello hay diferentes tipos de aspectos e impactos asociados a diferentes actividades que realizamos ya sea en cualquier tipo de área. Por ejemplo, cuando hablamos de aspectos, hablamos de aquellos elementos que resultan de la actividad que vamos a realizar o que estamos realizando, las cuales van a interactuar con el medio ambiente. A diferencia del impacto, el impacto es el resultado final de la actividad humana que genera un efecto, en su mayoría un efecto negativo, sobre el medio ambiente,
que supone una ruptura del equilibrio ambiental, ¿no? En su mayoría los impactos están asociados a la contaminación, que pueden ser contaminación del aire, del suelo, del agua, etc. Vemos aquí algunos ejemplos de la actividad o el servicio que se esté realizando, los aspectos ambientales y cuáles son los impactos. Bien, por ejemplo, tenemos aquí una actividad en particular que es el lavado de auto o vehículos. Para esta actividad de lavado de vehículos, ¿cuáles son los aspectos ambientales que podemos encontrar? Por ejemplo, tenemos aquí agentes de limpieza en aguas residuales. ¿Qué quiere decir eso? Los agentes de limpieza, por ejemplo, son los elementos que nosotros utilizamos para hacer el lavado del vehículo. Por ejemplo, se utiliza el detergente, en algunos casos utilizan jabón, utilizan algunas sustancias químicas para darle el aroma, la suavidad, etc. Entonces, son todos esos agentes que al final van a ir a resultar en el agua residual, ¿no? Que es lo que obtenemos al final del lavado del auto. Como aspecto tenemos esto, pero como impacto, ¿qué obtenemos? ¿Qué se obtiene de este agente de limpieza que queda en esa agua residual? Lógicamente, una potencial contaminación del agua, porque si no tratamos adecuadamente esta agua residual y la vertemos así, ya sea por el desagüe o por cualquier otro canal, lógicamente contaminamos el agua que ya se encuentra, por ejemplo, o simplemente lo desechamos y no tenemos en cuenta cuál es el tratamiento que se debe realizar para poder primero hacer esa separación de esos agentes de limpieza y verter el agua sin ningún tipo de contaminante. Bien, tenemos otro aspecto ambiental que es el uso del agua. Lógicamente, para hacer el lavado del auto utilizamos el agua, ¿no? Entonces, ¿qué impacto ambiental podemos encontrar asociado al uso del agua? Lógicamente tenemos el impacto a los recursos naturales porque estamos haciendo uso de un recurso. Estamos utilizando el recurso y también depende de cuánto uso le demos, es decir, de forma moderada o de forma excesiva, ¿no? Lógicamente, si vamos a hacer este trabajo siempre, va a haber un consumo de agua excesivo. Otra actividad o servicio que tenemos es la calefacción. Como aspecto ambiental tenemos la emisión de las calderas. Las calderas lógicamente van a desprender ciertos vapores, ciertos agentes, van a desprender algunas partículas, polvos, etc. Como impacto de estas emisiones que obtenemos una polución del aire. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente va a haber diferentes agentes en el aire que van a contaminar el aire, ¿no? A través de los polvos, de los humos, de los gases, de los vapores, etc. Otra actividad que tenemos aquí es el almacenamiento de combustible en un tanque subterráneo. El aspecto ambiental derivado de esta actividad es una posible fuga o derrame. ¿Qué sucede si hay una fuga o derrame de petróleo o combustible? Lógicamente el impacto al final va a ser la contaminación del suelo o la contaminación de las aguas subterráneas. Bien, y entonces, lógicamente, cuando hay alguna fuga o derrame de petróleo o combustible, hay una contaminación bastante severa en el suelo, ¿no? Tenemos que hacer una remediación del suelo para poder retirar el contaminante y del mismo modo también en las aguas. En las aguas subterráneas, el petróleo también va a parar hacia las aguas y también tiene que hacerse todo un proceso de descontaminación, ¿no? Entonces, esos son los aspectos e impactos ambientales. Como vimos, a diferencia del peligro y riesgo, en este caso también hablamos como una causa y una consecuencia, siendo la causa los aspectos y siendo la consecuencia los impactos ambientales. Bien, finalmente tenemos la segregación de residuos sólidos. Tenemos que tener en cuenta que los residuos sólidos debemos colocarlos en el contenedor el cual previamente ya ha sido seleccionado, ¿no? Está identificado por un color, al igual que como vimos en el caso de las tuberías, que contienen diferentes tipos de líquidos, y para eso se utiliza un código de color para poder identificarlos y poder saber qué es lo que contiene cada uno de ellos. Del mismo modo, para el caso de los residuos sólidos. Cada uno de los contenedores ya previamente se encuentra diferenciado para poder contener el residuo que indica cada uno de estos tachos.
Por ejemplo, el papel y cartón es de color azul, el plástico, el contenedor de color blanco, metales al contenedor de color amarillo, vidrio al contenedor de color gris, los residuos no aprovechables, es decir, son aquellos que no se reciclan, son los residuos de color negro, no aprovechables, y los residuos peligrosos al contenedor de color rojo. Todos aquellos residuos, a diferencia de los no aprovechables y los peligrosos, se pueden nuevamente reciclar, son aquellos residuos renovables, y los no aprovechables y los peligrosos son aquellos residuos no renovables.